Buenos días. Muchas gracias a todos por estar esta mañana acá, iniciando nuestro seminario, que tiene un nombre un poco largo, pero que esperamos haya sido lo suficientemente sugerente como para convocarlo. Sujetos al género, la universidad frente al espejo, el silencio de los académicos. Este seminario se encuentra inserto en el marco del proyecto Fondesit de iniciación, que tengo la suerte de dirigir, y que está orientado a preguntarse acerca de la práctica social de la academia en nuestro país, particularmente desde la perspectiva de género. Nos apoya también, por supuesto, la Universidad Alberto Hurtado y en particular el Magíster en Gestión de Personas, que realizamos desde la Facultad de Economía y Negocios en conjunto con la Facultad de Psicología. ¿Por qué este seminario? Dentro de nuestra investigación y prestando atención a la dinámica y a las discusiones que hoy día están presentes en nuestro país, hay dos grandes temas que sentimos tienen mucha relación y que nos invitan a reflexionar. Uno tiene que ver con la relevancia que ha adquirido la pregunta, el cuestionamiento y la reflexión por el género en distintas prácticas de lo social hoy en día, que vienen de alguna manera o intentan dislocar o subvertir el que ha sido más bien un modelo patriarcal y masculino en la mayoría de los modos de organización. Y al mismo tiempo una conversación, una discusión y una manifestación permanente en nuestra sociedad desde hace algunos años, que es la pregunta por la educación. En esa pregunta por la educación, donde hay muchos actores que hoy día vemos discutiendo en el ámbito de lo público, desde nuestra percepción, quienes estamos dentro de esta investigación, se nos hacía siempre evidente cierto silencio, cierto vacío respecto de la propuesta que nosotros, los académicos y las académicas, tenemos respecto de nuestra propia práctica. Se discute la educación desde lo institucional, se discute la educación desde el impacto o la relevancia que tiene para los estudiantes, y poco decimos nosotros respecto de cómo esa misma educación, la forma en la que la concebimos, la llevamos a cabo y la trabajamos, impacta en nuestro quehacer, en nuestras propias subjetividades, y cómo eso entonces devuelve a la sociedad un modo de funcionar. Desde ahí es que quisimos invitar a esta conversación. Pensamos que se hace relevante el cuestionar un modelo educativo neoliberal de corte patriarcal, con una importante énfasis en lo masculino, y preguntarnos en el fondo cómo esa organización, esa articulación de lo educacional influye entonces en las preguntas que la universidad se hace en su investigación, en su docencia y en su extensión, la forma en la que las concibe y la forma en la que intenta darle respuesta. Y por lo tanto entonces el modo en el cual se está educando la gran mayoría y hoy día la parte importante de nuestro país y sobre todo la juventud. En esa invitación a reflexionar quisimos aprovechar la experiencia de quienes forman parte de esta práctica. Esto, más que ser un seminario que se articula sobre trabajo intelectualmente desarrollado, los ponenciistas que están invitados a compartir hoy día con nosotros recibieron una invitación bastante más simple, pero a veces puede ser tal vez mucho más desafiante, que es una investigación que los invita a mirarse al espejo de alguna manera y preguntarse, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Para qué lo estoy haciendo? El seminario está estructurado en 4 mesas durante el día. Vamos a comenzar con esta primera mesa, donde están presentes nuestras 2 invitadas principales. En primer lugar, la señora Silvia Gherardi, profesora de la Universidad de Trento, en Italia. Silvia es fundadora de la unidad de investigación Rúcula, que por la sigla en inglés refiere a una unidad de investigación en comunicación, aprendizaje organizacional y estética.
Silvia es doctora honoris causa de 3 universidades: la Universidad de Roskilde en Dinamarca, la Universidad de Kuopio en Finlandia y la Universidad de St. Andrews en Escocia. Ha dedicado su extensa carrera académica a la investigación en áreas de sociología de las organizaciones, género y estética. Silvia viene a contribuir con nosotros, a compartir parte de su trabajo y por sobre todas las cosas parte de sus reflexiones respecto de nuestra propia práctica, en particular con un énfasis en lo metodológico. La presentación de Silvia va a ser comentada por Elisabeth Simburger. Elisabeth es académica e investigadora de la Universidad de Valparaíso, del Instituto de Sociología, y también ha desarrollado extensamente su investigación en esta pregunta por la propia práctica académica, en particular con focos en áreas de sociología. Y voy a contribuir yo también en lo personal con un comentario a los comentarios de las colegas. Luego de eso se van a desplegar las otras 3 mesas del día, donde en cada una de ellas hay 3 académicos, académicas invitadas a presentar. Las mesas, si ustedes habrán tenido la oportunidad de leer la convocatoria, se organizan alrededor de un tema diferente cada una de ellas. La primera se orienta a la pregunta por la docencia universitaria, la segunda por la investigación y la tercera por la vinculación con el medio o la extensión. En cada una de las mesas vamos a escuchar una presentación más detallada de los temas que las convocan. Pero la idea de esto es no simplemente tener una actividad que sea expositiva, donde las personas que estén acá adelante puedan compartir con alguna presentación, con algunos contenidos, sino que esperamos que sea también un espacio de reflexión y conversación. Cada una de las mesas tiene un espacio de pregunta donde esperamos recibir inquietudes, comentarios, quejas también, cualquier cosa que parezca relevante. La idea es abrir este espacio de la academia, tratar de alguna manera de hacer más frágiles los pilares de esta torre de marfil y que pudieran entonces acercarse incluso a nosotros mismos, ¿no? A los que trabajamos acá, y poder de alguna manera problematizar una práctica que pareciera ser a veces tremendamente rígida y autoexplicativa. Muchas gracias de nuevo y damos comienzo con la presentación de Silvia. Gracias. Okay. Bueno, buenos días. Primera cosa, yo quiero agradecer a todos vosotras y vosotros por estar aquí. A Marcela, a Nicolás, a Alejandro, a Pablo, por la invitación y por la confianza que tienen en mí, porque me dejan hablar en español, me preguntaron también qué hacerlo, y por mí es la primera vez que hablo en español en un contexto profesional, porque yo crecí en Sudamérica, entonces una familia de italianos que emigraron allá unos años, y yo crecí allá hasta los 10 años, entonces mi español es el español de niña y un español callejero, así. Pero tengo 2 ángeles, dos ángeles del idioma, cuando si me mancan las palabras en inglés y si me mancan las palabras en italiano. Entonces vamos a ver, y de todo modo, bueno, no me fastidia si me hacen preguntas, si no me explico, pueden preguntar. El idioma no es una barrera, es algo para comunicar. Y antes que vamos allí, quiero explicar de dónde yo hablo, con quiénes y de qué. Y entonces, para empezar, para comprender cómo yo hablo de así, tengo que decir que, primera cosa, yo hablo de un cuerpo de mujer, blanca, europea, clase middle class, y qué más, y de una mujer de 64 años.
que eso también hace diferencia. Para decirlo que yo comencé a trabajar y mi camino en el género hasta llegar a las metodologías promiscuas es un camino que empezó del primer feminismo, y el primer feminismo para mí eran los años 76, veniendo del movimiento estudiantil, cuando empezamos a poner cuestiones al movimiento por una cuestión de mujeres. Y entonces yo entré en la universidad de esta manera. No quería ser una profesora ni quería trabajar en la academia. Fue, fue la vida y la militancia feminista que me llevó allá. Muchas cosas pasaron, entonces en el primer momento, para mí como para todo el feminismo, el enfoque sobre las mujeres. El problema era de legitimar a un sujeto al femenino, y entonces ahí eran Women's Studies. Perdone, lo digo también para hacer un poquito de historia, porque como veo muchas gentes jovencitas, para decir que lo que era el feminismo en esos años y cómo se puso en camino, cómo llegamos a eso, es una historia muy larga y también es mi historia. Y después del Women's Studies, como la palabra género, que ahora todos la utilizan, pero tiene un momento cultural e histórico, y ahí el sujeto, que era el sujeto unitario, la mujer, empezaron a ser las mujeres blanca, entonces la mujer blanca, pues colonial, de clase, todo la interseccional, internacional, no sé. Después, para mí vino el doing gender. El doing gender, hacer género, tenía que tener otro sentido, no solo mujeres, género y después cómo el género está hecho. Y el doing gender, al hacer género, era hacer género en las relaciones interpersonales, y también el género como política del conocimiento. Entonces, el conocimiento de quién, esto fue el momento que me llevó, y no solo, porque no estoy hablando de mí, o solo de mí. Y fue así que llegamos al gender, género como práctica social, entonces como algo que está hecho en la cultura y demás. Ahora, hace no muchos años, la primera vez que hablo en público de metodologías feministas promiscuas. Y es de eso que quiero hablar en relación con la ciencia neoliberal. Para decir con quiénes estoy hablando, porque yo hablo en la interacción, pero también mis textos están relacionados a otros textos, la intertextualidad. Y entonces es más complejo. De lo que quiero hablar. Quiero hablar de cómo la ciencia, de lo que el neoliberalismo hace a nosotros, pero también de lo que cómo nosotros hacemos el neoliberalismo. Las dos cosas, y por qué lo legitimamos y cómo lo legitimamos. Gracias. Entonces, una pequeña definición de lo que, por ejemplo, este es un texto que habla con Stéphanie Dazat, por una definición de qué es la ciencia neoliberal. ¿Y por qué hablamos de eso? Porque la ciencia neoliberal está colonizando las investigaciones junto
a lo que se quedó en inglés, lo que se llama la grand culture. Es que tenemos que hacer proyectos, postular una cultura del financiamiento que tiene sus reglas. Y tiene la regla de tratar de ser financiado, y para eso muchas veces tomar las palabras, el discurso neopositivista o una estrategia también de camuflaje, de camuflaje para conseguir el financiamiento. Y estas entonces son prácticas académicas que están basadas sobre la accountability, la eficiencia, la austeridad, y no es una producción inocente, porque en ese modo las normas del pensamiento lógico empirista están reproducidas. Entonces se basa y reproducen los valores del blanco, del patriarcal, del heterosexual, del norte occidental, europeo y así diciendo. La pregunta que sigue entonces, ¿qué es que el neoliberalismo nos hace y con cuál efecto? Y esta es una respuesta. Uno de los efectos que hace es un efecto de fetichismo como una forma de subordinación académica. Hay un feticho, uno de los tantos fetichos que hay en nuestra práctica académica, por ejemplo, son los utilizos del ranking, de la indexización de las revistas, que por supuesto llegaron aquí, pero en pocos años, eso es lo que, bueno, en la cultura angloamericana, con la ABC de las revistas en Inglaterra, los mismos se pasó en Francia, está pasando en Italia, donde... ¿Por qué es un feticho y qué hace este feticho? Es que publicar el artículo que está publicado en la revista A o la revista K4 tiene un valor más de lo que está diciendo, y por la carrera de los más jóvenes, dice, ¿qué tienes tú que decir? Pero ¿dónde publicaste? Y es una forma de representar en números también las personas, el pensiero, que se convierte en 5 artículos en A, 2 en B, 3 en C, y eso. Y entonces el concepto de fetichismo, ¿por qué esto es un fetichismo? El fetichismo es una conexión subjetiva con los objetos que esconden algo de más profundo y primordial. Y hay dos raíces del pensamiento sobre el fetichismo. En uno es Marx, donde entonces el feminismo, este es un lapsus, de Freud voy a hablar en un momento. El fetichismo en Marx es la mercancía como fetichismo. Y esto, el pensamiento de Marx nos hace ver al fetichismo de las organizaciones, cómo las organizaciones producen fetiches. Y la otra raíz es el fetichismo en Freud, donde el fetichismo en Freud es el fetichismo en las organizaciones. Y entonces es la posibilidad de ver a la inversión o las inversiones que los individuos hacen en su fetichismo. Es otro modo de decir que hay un fetichismo de las organizaciones y un fetichismo en las organizaciones. Un fetichismo que es
la producción de fetiches y un fetichismo que es lo que está investido como... tic-tic. Ok. Que nos lleva, gracias, nos lleva al fetichismo, a los fetiches sexuales. Y entonces decir que la indexización de las revistas, el ranking de las revistas como práctica académica es un fetiche sexual porque hay el fetiche, los fetiches sexuales revelan el placer libidinalmente estructurado sobre la realización del objeto del deseo, que en las representaciones conscientes o inconscientes tienen el plazo del placer, de la gratificación sexual. Y entonces, como el ranking es un fetiche. Es un fetiche porque los académicos equiparan el júbilo de una publicación en una revista indexicada al sexo y entonces obtienen placer tanto en su tormento como en el desafío de los tormentadores. Y del sistema. Entonces ellos al mismo tiempo reconocen lo inútil de su fetichismo, pero no pueden romper el círculo de amor y de odio en el que se encuentra. Entonces en las conferencias se habla mal, qué tontería, esta y cómo se puede, no se puede ir así, pero al mismo tiempo no son inocentes. Es decir que los académicos reprimen el deseo que obtienen en el camino para alcanzar a su objeto fetiche. ¿Qué es lo que el fetichismo nos hace ver? Esta llave de interpretación de los fetiches sexuales en las prácticas académicas nos hace ver cómo las organizaciones, si quieren, hacen sexo, porque las posiciones de poder en la organización pueden suplir la expresión de un deseo sadomaso. Hay muchas relaciones sadomasoquistas en las organizaciones que están permitidas de la gestión de la autoridad y del poder. Y el fetichismo organizacional ocurre cuando aquellos con poder dentro de una organización buscan ejercer su dominación hacia quienes tienen menos poder de ellos. Y entonces técnicas organizacionales como la administración orientada a los objetivos, el pago basado sobre el rendimiento, son algunos de los mecanismos a través de los cuales eso puede ser alcanzado. Entonces yo estaba hablando del ranking de las revistas para hablar del fetichismo sexual, pero no es el solo caso y no es un caso raro. ¿Okay? ¿Cómo decir? Es normal. Y para nosotros esta perspectiva teórica sobre el fetichismo nos lleva a una dualidad incómoda, porque si como académicos al mismo tiempo somos académicos que critican el sistema neoliberal y la arbitrariedad del ranking de la revista, pero al mismo tiempo tenemos que vivir y tenemos placer a vivir con eso. Entonces nosotros tenemos que reconocer nuestro rol activo en las producciones de nuestros fetiches. Y de hecho el ranking no es simplemente algo que nos pasa y nos hacen, pero es algo que nosotros hacemos a nosotros mismos. Y es aquí, en esta interpretación, que llega esta metáfora
de la metodología promiscuo feminista. Y la metodología promiscuo feminista es una forma de ironía para retener la imagen de... voy a decir otra cosa antes. La palabra promiscuo hasta el 1600 quería simplemente decir mixto y... ¿cómo decir? Mixto y vario. Y variado. Y fue solo con el 1900 que adquirió una connotación de sexual y una connotación peyorativa. Y una peyorativa de lo sexual, bien claro. Y esto fue una etiqueta, entonces que fue apropiada para un grupo de mujeres feministas, también de una generación más joven, y entonces de un lado para transformar el significado de promiscuo y metodología promiscua para decir de ellas mismas las malas chicas. Entonces es algo peyorativo que está apropiado, un término estigmatizado que está apropiado. Bueno, del otro lado también es una crítica al lenguaje machista y cómo eso está involucrado en los discursos. Entonces esta metodología promiscuo feminista, hubo dos momentos en donde aparecieron en un seminario en la American Educational Research Association, y después yo lo encontré en este special issue de la revista International Journal of Qualitative Studies in Education, y bueno, fue muy sugestivo para mí, y entonces eso es por qué quiero proponerlo. Y ¿qué quiere decir este uso promiscuo de las metodologías feministas? Es una metodología que habla de una conciencia diferente, el trabajo de, ¿cómo se llama ella de nombre? La Sandoval, Cristina, Cristina. Chela. Que dice que en una era una metodología de conciencia diferente, en una era de accountability, eficiencia, productividad, en un contexto cultural neoliberalista. Entonces se trata de romper con el convencional, de hacer algo que pueda promover lo salvaje, lo ineficiente, lo unaccountable. Eso es el regreso en esto. Entonces la metodología promiscuo feminista es una metodología que se pregunta a sí misma cuál es nuestra responsabilidad, las pibas, en el conocimiento que producimos, en las prácticas que seguimos, y también abre un espacio para decir, para poner la pregunta si podemos hacerlo en manera diferente y si es verdaderamente eso lo que nos gusta hacer. Como ves, hay muchas cosas que no es solo aquí que se ponen estas preguntas, son preguntas que van y que ya están en el aire hace tiempo.
Y entonces la pregunta de dónde vienen estas metodologías vienen da un lado dalla metodologías feministas más clásicas que liberaron algunas formas de producción de conocimiento desde la ontología patriarcal y una epistemología dominada por la masculinidad y puedo decir también por los métodos positivistas. Del otro lado, pero son siempre metodologías que nos relegan a los márgenes de la academia y hacia temas y asuntos de género. Entonces son metodologías para estudiar, todavía seguir estudiando mujeres, chicas, sexualidad, pero en ese ámbito. Y si vamos a reflexar esta posición, de este posicionamiento en la producción de la conciencia, tenemos que decir que las metodologías feministas son siempre estados metodologías que se ponen esto outside in. Entonces, quieren afuera, al exterior de la academia, pero dentro de la academia. Nuestras posiciones de académicas son que estamos criticando las organizaciones, la conciencia que producimos, y lo hacemos desde dentro, pero siempre desde fuera y desde adentro, entonces del exterior y del interior. Y aquí hay que decir que, de un lado, esto fue una buena cosa porque hay siempre la posibilidad de estar afuera dentro, interior exterior. Pero el feminismo mismo tiene su centro y sus márgenes, sus multiplicidades y sus contradicciones en esta forma. Además, hay una nueva generación de académicos feministas y no feministas que está creciendo, se está desarrollando, que está criticando la normatividad de estas posiciones, la normatividad de la cultura del financiamiento y de esta actitud al camuflaje, al passing. Y entonces también en el sentido de la metodología promiscua hay una crítica a lo que tradicionalmente fueran las mujeres, las feministas, la primera generación que aceptaba la posición afuera, dentro, outside, in, pero que con el tiempo se están transformando en posibles o en actuales gatekeeper vigilantes, porque estoy hablando de mí, no, ella es más joven, estoy hablando de mi generación, que ahora son las que evalúan, las que reproponen otra normatividad del cómo se hace y de cuál proyectos van a ser financiados y cuáles no, y cómo se hace metodología feminista. Entonces eso es también una exterior-interior, un outside-in en la metodología. Y entonces, ¿qué quiere decir metodologías feministas donde no es solo el género lo que se estudia? Y mientras el feminismo es definido en oposición, la metodología feminista en oposición con las epistemologías masculinos dominantes y para la igualdad del género, hay que tener presente que las metodologías feministas no son homogéneas. Entonces ahora siempre más se habla de los feminismos y de diferentes posiciones, porque para decir las primeras hay el feminismo queer, las feministas no blancas de los Estados Unidos, hay las feministas postcoloniales, queer no blanco, que están trabajando contra lo blanco, lo heterosexual, las metodologías feministas
eurocéntricas y Estados Unidos céntricas, y también la teoría de la raza masculina, la teoría dominante masculina de la raza, ¿ok? Entonces, otra vez, hay muchas y diferentes metodologías feministas. Y cuando ponemos la pregunta de lo que es la metodología feminista, tenemos que ver cómo hay características distintivas. ¿Y cuáles son las características distintivas de la metodología feminista? La interdisciplinariedad, la interseccionalidad, y el privilegiar la epistemología de grupos desventajados, el fomento de la justicia social, una atención en las relaciones de poder y una reflexividad de los que se investigan. Entonces, no es necesario estudiar solo o prevalentemente el género cuando se usan epistemologías feministas. La pregunta que puede considerarse metodología feminista es una pregunta que tiene que ver con el poder. Y aquí me gusta cómo John Law exprime eso en relación a todas las metodologías. Él escribe: mientras que los métodos estándar son con frecuencia muy buenos en los que hace, son mal adaptados al estudio del efímero, de lo indefinido, de lo irregular. Y esto significa que el problema no es tanto los métodos estándar de investigación en sí, sino la normatividad que está asociada al discurso del método. Entonces es algo que tiene que ver con la normatividad que está asociada al método. Y las metodologías promiscuas lo que tratan de romper es exactamente esta normatividad de los métodos. Y también de los libros de los métodos, sobre los métodos. Entonces, una reflexión para volver al futuro. Habieron muchos giros en el pensamiento feminista. El momento del giro al cuerpo y a la encarnación, la reflexividad crítica. Y para mí la verdadera pregunta es, con la crisis de la representación, ¿qué va a pasar con las metodologías? Si las representaciones y entonces las técnicas y la metodología de representaciones están en crisis porque descubrimos entre el giro del lenguaje, nuestra responsabilidad en cómo representamos los otros y nosotros. Ahí, entonces, es verdad que no podemos resolverlo, el problema de la crisis de la representación, pero podemos problematizar sobre las formas de las representaciones. Y ahí hay una búsqueda que tiene que ver con la intertextualidad, entonces, qué hacen los textos y cómo todos los textos están relatados a otros textos. El trabajar sobre las ruinas también es una metáfora que nos hace ver cómo se puede trabajar sobre las ruinas del positivismo y sobre las ruinas de lo que queda de las disciplinas después de la crisis de la representación. Y también lo que es un contributo muy importante ahora es la epistemología la epistemología materialista, el nuevo materialismo, y el nuevo materialismo que es feminista, porque mucha gente se ha apropiado del trabajo de Karen Barad, por ejemplo, pero no dice
que el trabajo de Karen Barad es también un trabajo feminista, ¿no? Entonces esto, lo que sirve si está bien apropiado, sin mucho problema. Gracias. Y entonces, ¿qué significa vivir y trabajar como una investigadora feminista actualmente? Y eso es algo que quiero poner mi experiencia y simplemente hacer un ejemplo. Son dos cosas que hemos publicado trabajando sobre la precariedad, el trabajo en la ciencia neoliberal, y lo hemos hecho trabajando otra vez de inside, outside in, dentro y en contra. ¿En qué modo? Buscando dónde están los señales de resistencia y utilizando la parodia. La parodia es un concepto de Judith Butler, que ahora en un momento voy a decirlo. La pregunta de la investigación es cómo podemos ver formas de crítica política usando la parodia, el humor, lo que destabiliza las categorías clásicas, las categorías que utilizamos por la representación, hacer una crítica de las formas, buscando la resistencia y también criticando las formas de la resistencia. Entonces, ¿por qué la parodia? La parodia es todavía, no es aún subversión, pero es más que la distorsión. Y yo creo que Butler lo decía muy bien, porque cuando ella habla de la parodia del género, quiere acentuar la performatividad del género y las potencialidades de su destabilizamiento a través de la parodia. Entonces la parodia es una forma de comedia que involucra la creación de una copia de algunas características de las prácticas sociales y es una valiosa estrategia crítico-reflexiva que busca al mismo tiempo imitar y burlarse de costumbres sociales de una forma que se opone y destabiliza las versiones oficiales de la realidad. Voy a darle un ejemplo. Esta fue una manifestación, la pasarela de Serpicanaro, que la hicieron un grupo de precarios que trabajaban en el sector de la moda. Entonces pueden imaginarse que somos a Milano en el 2005, en la Semana de la Moda de Milano, y los precarios que trabajan en el sector de la moda se acreditaron como una estilista japonés, Serpicanaro. Enviaron el currículum, fueron admitidos para hacer la representación, y cuando fueron allá se descubrió que Serpicanaro no existía, que Serpicanaro es la anagrama de San Precario. San Precario tiene hay también Santa Assunta, que está surgida al empleo. Claro. Bueno, hay todas formas, y en esta pasarela de Milano presentaron 8 modelos. No tengo el tiempo de hacerlo ver todos los 8. Ellos dejan utilizar la imagen si le dan crédito de la imagen que utilizan. Voy a presentarle el sentido. Entonces tiene que imaginar que hay los modelos y hay las presentaciones que siguen los modelos. Pueden imaginar, señoras y señores, aquí hay el modelo Tutta ti trabajo llamado.
Entonces, has terminado tu segundo turno y estás listo para dejar tu cabeza sobre la almohada. ¡Ring! Es el trabajo llamado. Ese trabajo es estimulante y novedoso, pero no tendrás ningún problema con el maravilloso tutatí. Atuendo reversible. Por un lado, consiste en un atrevido pijama para tus noches sin dormir. Y por el otro lado, mira, un overol azul que nunca está pasado de moda. Tutatí también es un juego de palabras, porque en italiano tuta se escribe con una T solo. Y la tuta es, de un lado, el mono de los niños, sobre todo los más pequeños, y también... Sí. La sota es el buzo. Ah, buzo. Sí, porque es el símbolo de lo que se ponen los hombres, el trabajo manual, la tuta, el buzo es blue, ¿no? Azul, y es para el trabajo del hombre y un trabajo manual y sucio, por eso. Entonces, el trabajo ahora es dematerializado, no es más el trabajo manual, no es más el trabajo sucio, no es más el trabajo asociado a la masculinidad. Entonces pueden ver y hay también, entonces, en el modelo tutatí hay una crítica de la masculinidad del trabajo, pero también de lo que el trabajo precario hace a la masculinidad. Porque si en el trabajo clásico son las mujeres que tienen el doble, ¿cómo se llama? Turno de trabajo, doméstico y extradoméstico. Pero ahora el modelo es un hombre y miren el cuerpo, lo que la precariedad hace, la comunicación también verbal, que tiene siempre sueño. Y entonces la precariedad hace también que las categorías del estar despierto, estar dormido, la vida privada, la vida pública, el trabajo, la tutatí es que en todo momento el neocapitalismo puede llamarte y tú tienes que estar listo. ¿Es claro? Es claro, pero es el poder de la imagen que dice todo eso en el minuto que puede pasar por la pasarela. Y es por eso que es interesante la parodia y las palabras que estoy leyendo son las que ellos, el movimiento, puse abajo de las imágenes. Este es el modelo ratonera, Matarik Kas. Un manoseo. No. Un manoseo es solo un prêt-à-porter de una sexualidad desviada, pero tú puedes subvertirlo hacia un vicio metálico. Este es el estilo cuando los avances para el jefe se ponen difíciles. Este es el modelo trampa de ratón. No voy a hacerlo muy largo, pero a la precariedad de la vida, de trabajo, está asociado el harassment sexual, la posición de... Bueno, esto es, señores y señoras, el modelo mujer embarazada. Un bebé es más fashion que un fox terrier. ¿Es tu embarazo un pequeño secreto que es mejor esconder? Un pequeño y sucio secreto como esa carta de resignación que te hicieron firmar. No hay nada más cómodo que esta elegante y discreta faja. Tu intimidad, tu visceral feminidad. No hago más comentarios porque se ve. Esto es el modelo ternura bisexual. Ponte las calzas, tu género está puesto.
Un cuello de piel abrigador se convierte en un frondoso cabello seductor. Transformista efervescente, juega con el jefe de personal. ¿Están buscando a un hombre? Fácil. El pelaje del doblez de los bolsillos pequeños se convierte en bigotes. Un cómodo abrigo para cuando tu género no combina con los requisitos del mercado laboral. También el género es algo que puede ser puesto y quitado cuando el neocapitalismo llama. Al final, este es el otro modelo que quiero presentarlo, el modelo mobbing laboral. Títeres, asesinos, vuelve rosa tu estrés. Mariposa tímida de la fotocopiadora. Lunar deligado de los archivos olvidados, hermana olvidada para todos. Levantas tus manos y con tus uñas con brillo aprietas los títeres antiestrés en sus bolsas especiales. Olvida la precariedad, olvida el bullying. Gracias a este maravilloso traje, la explotación viene con una sonrisa. Es mejor que un partido de squash. Es el modelo estilo mobbing. Con la precariedad, ven cómo los temas están, no solo género, pero siempre género si quiere, y los otros temas también, y la posición donde la parodia es utilizada como forma de crítica, como forma de subversión, como forma de resistencia. Entonces, la última palabra para regresar a las metodologías promiscuo-feministas, que son el devenir abierto de la metodología feminista. Entonces, no es algo definido como eso sí el otro, pero es siempre este movimiento, que es un movimiento open-ended, y es el movimiento de lo que va, del becoming, de lo que va a suceder, a cómo haciendo. Hay Machado que lo dice de manera tan bonita, que dice algo como el camino se hace haciendo, caminando. Se hace caminando. Ese me gusta mucho porque es el inglés becoming, la ontología, la epistemología del becoming, es eso que la metodología feminista se hacen al andar. Gracias. Gracias Silvia por esa excelente presentación y nos deja con muchas ganas para subvertir todo el mundo académico. Entonces yo he pensado que cómo voy a vestirme hoy, pero elegí algo bien normal al final. Rosado. Rosado, bueno, no tan subversivo, pero no en el genre SM. Bueno. En mi comentario quiero retomar un poco como parte de reflexiones de Silvia en relación a las publicaciones, a los rankings como un fetish y nuestro rol como académicos y académicas en la reproducción del fetish. Bueno, todos podemos contar anécdotas acerca de nuestras experiencias con los rankings, con las publicaciones Easy, A-rated journals, etc. ¿Cuántas veces nos llegan correos de administradoras o de colegas que postulan a proyectos pidiéndonos llenar formularios en los cuales debemos especificar el número de publicaciones Easy, 100 o pocos? Entonces, como ha dicho ya Silvia, y las publicaciones Easy, hablando con Marx, se han transformado en la nueva mercancía en el mundo académico, como lo que Slaughter y Leslie llaman el capitalismo académico. La pregunta ¿cuántas Easy tienes tú? Se ha transformado en una nueva forma
se discute cuántos académicos pudieron leer los artículos, o en el caso de Chile, que está como en la periferia global, hablando del capitalismo académico, cuántas personas tenían acceso a esas revistas internacionales en las cuales puedes publicar. Seguramente a varios de ustedes ya les pasó en su carrera académica que publicaron en revistas a las cuales no tienen acceso. Tampoco se habla sobre otros formatos de publicaciones fuera del fetish easy, libros, otras revistas, capítulos de libros, ni mencionando formatos más subversivos como formatos más visuales o audiovisuales, obras de arte. En fin, si no es easy, no vale la pena discutir este académico, publish o perish, para decirlo así. Bueno, la literatura sobre educación superior siempre nos ilustra en todo detalle la situación pésima de universidades en el tiempo del neoliberalismo. Y si bien hay ciertas diferencias según el país, hay ciertos rasgos que tienen una relevancia global. Algunos autores hablan del mundo académico situado entre la Torre de Marfil y el Assembly Line, la línea de producción. Pero no quiero tanto reiterar esa nomenclatura pero sabemos que hay cada vez menos trabajo estable para una nueva masa de nuevos actores, nuevos doctores. Hay más desempeño de calidad y control del trabajo, hay que producir más publicaciones de cierto tipo y hay más docencia y más administración que tenemos que hacer. Pero ya basta con esas quejas, ya lo sabemos. Y no es suficiente quedarse en más descripciones casi decorativas sobre esa situación difícil en educación superior. A mí me parece oportuno en esa oportunidad volver a algunos textos importantes de un sociólogo y teórico social de los 60, 70 y 80 en Estados Unidos, de Alvin Goldner. ¿Sí? En la primera etapa de su carrera académica, Alvin Goldner se dedicó a la sociología de las profesiones, pero a partir de los 70 él hizo mucha investigación sobre su propia disciplina, sobre la sociología. Y para Goldner, teoría social era como una primera forma de la práctica sociológica, y esa teoría social nos revela mucho sobre nuestros fundamentos epistemológicos. Y Goldner analizó teóricos sociales porque quería entender el trabajo y la gente que representa esa conciencia colectiva de la comunidad sociológica. Y llegó a la conclusión que una sociología crítica también tendría que ser crítica a sí misma. ¿Sí? Y así llegó al término de la sociología reflexiva, la de Reflexive Sociology. Pero en diferencia a otros autores después como Pierre Bourdieu, para quien también la reflexividad es un prerequisito para cualquier trabajo sociológico, para cualquier investigación, Goldner dice que no es suficiente quedarse en el acto de la autoconciencia observándose a uno mismo, cómo hacemos las cosas, o preguntándose cuáles son nuestras condiciones para hacer la investigación. Más bien, para lo que significaría reflexividad para Goldner es algo que como es más importante poner sus aspiraciones como sociólogo en la práctica, en la sala de clases, también en la teoría social que hacemos, en la conducta social con otros académicos, también en la forma como producimos conocimientos, ¿sí? A lo que se refería Silvia antes con el estatus epistémico que tenemos como en el conocimiento de las ciencias sociales, en el cual, sin embargo, aunque hay algunos avances, el conocimiento feminista o otros conocimientos que todavía tienen un estatus más marginalizado,
no están tan altos en la jerarquía. Bueno, depende mucho del país, pero sí, hablando de un universalismo más general. Bueno, entonces lo que es reflexividad significaría para él, para Gurdner, es más bien poner esas aspiraciones como sociólogo en la práctica, ¿sí? Es decir, que la sociología reflexiva vincula la teoría con la práctica. Bueno, Gurdner también era muy conocido por su crítica del funcionalismo en Estados Unidos, pero también porque él como marxista criticó a su propia tradición teórica, al marxismo, ¿sí? Y criticaba a los sociólogos marxistas y los acusaba de tener una relación más estática con su teoría y de no hacer justicia a sus aspiraciones críticas. En ese sentido, aplicando eso como a lo que dijo Silvia antes, podemos decir que si bien hay tradiciones sociológicas que siempre como hablan de la crítica, eso nunca se trata de una empresa que sea como crítica para siempre. Gurdner dice que esa crítica siempre hay que cuestionar si realmente se pone en práctica esa crítica, si realmente tenemos algo de reflexividad. Podemos ver como el movimiento de reflexividad en la metodología, que hoy en día todo tiene que ser reflexivo, tenemos que seguir una ética profesional. Bueno, también podemos ver que eso ya se ha transformado en un fetish, ¿sí? Como los éticos, tenemos que como hacer tic en los boxes de research ethics, ¿sí? Como de la ética de la investigación. Pero la pregunta es si lo hacemos bien siempre. Bueno, ese mismo Alvin Gurdner también tenía sus puntos ciegos, ni hablaba mucho de feminismo o de movimientos sociales. Entonces, no es que uno puede dejarle sin crítica, pero me parece que esos puntos de reflexividad a uno mismo vale la pena aplicarlo al tiempo de hoy. Bueno, quiero hacer como un par de observaciones desde mi propia investigación, que en los últimos años en Inglaterra y en Chile con colegas hemos hecho como muchísimas entrevistas, casi como con 100 académicos, sobre su propio trabajo. Y muchas veces los sociólogos dicen que es difícil ver que hay gente que es muy crítica en el papel, pero no siempre practica esas mismas aspiraciones, ¿sí? Y según una de mis entrevistadas, la conducta social y práctica académica de muchos sociólogos frecuentemente está en tensión con su retórica radical de su trabajo. Y dice: la gente escribe sobre cosas tan radicales, pero actúa tan diferente. Escriben sobre raza y género, pero después hay una brecha entre lo que está en la página y la interacción social que crean. Pero no estoy nada más sorprendida cuando conozco a gente radical y su conducta es muy diferente. Muchos solo piensan en su carrera académica. La gente es tan estratégica, dice una profesora en Inglaterra. Y esa misma cita también hace resonancia con lo que, por ejemplo, dice Gurdner sobre la sociología y esas falencias de poner la crítica en la práctica en nuestro propio entorno, ¿sí? O hablando de nuevo de reflexividad. Pero ¿por qué eso es tan trágico? ¿Sí? ¿Por qué es tan trágico que hay lo que lo llamaba a Silvia antes un fetichismo organizacional? Porque en el fondo, sobre todo las ciencias sociales y la sociología, tienen la ambición de contribuir a la crítica, ¿sí? Y desde sus orígenes
como disciplinario, ¿sí? Como la crítica es un fundamento principal de la disciplina de la sociología o de las ciencias sociales. Bueno, pero ese parágrafo especial de no vivir esa crítica en la práctica se presenta más aún en la situación de que académicos muchas veces ellos quieren excluir a su lugar de trabajo de un análisis crítico. Bueno, otra entrevista expresa que está muy decepcionada con la falta de crítica de sociólogos en su propio lugar de trabajo y dice: yo pensé que como sociólogo uno tiene un cierto conocimiento crítico sobre organizaciones y el rol de poder, pero estoy muchas veces decepcionada. Estoy parte del sindicato académico y voy a las reuniones, pero en mi lugar de trabajo anterior sociólogos casi nunca venían a las reuniones. Eso me sorprendió. Además, lo encuentro sorprendente que los sociólogos han sido muy cómplices en la reestructuración del lugar de trabajo de las universidades. A lo menos tengo la expectativa que sociólogos tienen un análisis crítico de cambios institucionales, pero no siempre es el caso. Bueno, ¿cómo superar estas situaciones? Uno podría tomar como estrategias como más subversivas, como lo mencionaba Silvia, o también diría yo en nuestro lugar de trabajo o en asociaciones profesionales tratar de sugerir alternativas. Por ejemplo, como la Asociación de Sociólogos de Alemania dijo: no, nosotros hicieron un statement, nosotros nos vamos a poner en contra de un ranking universitario específico de Alemania, del CHE. Dijeron: no vamos a participar en eso, por las distintas razones. Entonces, realmente aplicaron una crítica institucional, un conocimiento sociológico a sus propios entornos, ¿sí? Yo creo que esos son los desafíos que quizás enfrentamos hoy en día. Con eso los quiero dejar. Gracias. Si bien lo que han compartido Silvia y Elizabeth ha sido tremendamente contundente, yo creo que solo me tocaría redondear en enfatizar un poco el foco de lo que queríamos presentar acá. De alguna manera hay un foco en lo metodológico, y no solo en lo metodológico en términos técnicos de cómo se hace metodología de investigación, sino que metodología entendida como el modo de hacer, de alguna manera como el performar, la práctica de la universidad, que nos parece tremendamente relevante porque no se trata de una organización, de una articulación o de una institución simple ni inocua dentro de lo social, sino que es una de las instituciones más relevantes, sobre todo por esa característica, ¿no?, de arrogarse y de ser el depositario de la construcción de conocimiento. Todo lo que se dice desde la universidad tiene un peso, tiene un valor tremendamente relevante. Bueno, ahora mismo en este momento estamos ocupando ese espacio. Entonces lo que aquí ocurre no es trivial y no es simple, y conviene preguntárselo. Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, sobre todo porque por la deformidad profesional tengo puesto el ojo en lo organizacional, tuvo que ver, por ejemplo, con unas reuniones a nivel amplio de la universidad que ocurrieron acá en la Universidad Alberto Hurtado cuando yo recién ingresé, y que tenían que ver con discutir y conversar acerca del quehacer universitario. Entonces se organizaron alrededor de los 3 estamentos clásicos de la universidad: la docencia, la investigación y la extensión, tal como hoy día nosotros hemos planteado las mesas. Y se hablaba de eso, pero normalmente los colegas que estaban presentes en la reunión se disculpaban o enfatizaban o argumentaban que era difícil la docencia, la investigación y la extensión porque al menos el 80% de su tiempo se invertía en gestión. O sea, en hacer que las cosas ocurrieran, en administrar, etc.
Entonces hablaban de los tres estamentos, y yo en un momento me empecé a sentir como, no sé, como tonta en realidad, porque yo decía, ¿por qué hablamos de 3 estamentos si parece que son 4? Porque seguimos diciendo 3. Entonces todos hablaban y problematizaban la docencia, la investigación y la extensión, y nadie habla de la gestión, nadie habla de cómo se hacen las cosas, ni de por qué se hacen las cosas, ni para qué se hacen las cosas. Pareciera ser que la lógica respecto de la cual se hacen es inamovible. Entonces caemos en cierta rigidez de los procedimientos, porque para hacer docencia hay que gestionarlo, y la gestión ya sabemos tiene una característica particular que da ese tema. Todos sabemos que dentro de las organizaciones, las universidades no están exentas, vivimos con la lógica del centro de costo, ¿no? Que es como la internalización del capitalismo dentro de una organización. Entonces nos prestamos servicios entre nosotros, dentro de una organización. Entonces en vez de cooperar, competimos, porque cada centro de costo tiene su meta, tiene su objetivo, nos vendemos los servicios, nos arrendamos las salas internamente, y de eso no se habla. ¿En cuántas reuniones académicas hemos estado pensando el propósito de nuestra facultad, la intención con la cual queremos enseñar, pero terminamos el equipo completo pensando cómo vamos a salir a vender el posgrado o el pregrado para que esta cuestión pueda funcionar? Y resulta que no todas las facultades se sabe vender, se sabe marketing, ¿no? Pero todo el mundo lo tiene que hacer. Entonces, es poner el acento en lo organizacional de la universidad, tiene que ver con eso, tiene que ver con preguntarnos no solo cómo hacemos las cosas, sino que también para qué. Porque pareciera ser que al final lo hacemos para la consecución de clientes, ¿no? Que son los estudiantes, en un país donde las universidades todas, absolutamente todas, se tienen que sustentar con el pago de sus estudiantes. Todos somos esclavos del pregrado. Y entonces vendemos productos que sean atractivos, que sean interesantes, y que muchas veces no se condicen ni con el ICI, ni con la publicación, ni con la investigación. La invitación es a problematizar esa universidad. ¿Cómo es posible que podamos concebir una universidad, una práctica social que dé respuesta a preguntas amplias sobre equidad, sobre justicia social, sobre necesidades sociales, si al final del día se rinde culto y pleitesía a un centro de costo, que es el que rige qué es lo que hay que hacer, que pone límite al presupuesto y finalmente a las acciones? Esa es la importancia de lo organizacional. ¿Qué somos finalmente en esta articulación? Sujetos de centro de costo. Mis colegas de finanzas no van a estar contentos, pero bueno, es como cumplimos con eso. Entonces, la idea de problematizar la organización, el cómo nos organizamos en lo universitario, tiene que ver con subvertir ese rol reproductivo de la universidad, de reproducir permanentemente un mismo modelo que busca perpetuarse a sí mismo, al servicio de un mercado laboral. Y para eso pareciera que estamos, para producir, ¿no es cierto?, trabajadores y trabajadoras perfectamente capacitados para sostener un sistema, ¿no es cierto?, en el cual sus medios y sus fines se dan por sentados, son indiscutibles y se asumen universales. O sea, nadie podría plantear una intención distinta a la productividad, sobre todo cuando hablamos, ¿no es cierto?, de la productividad de un país. O sea, ya nos angustiamos bastante la semana pasada con los resultados de los indicadores económicos en este país. ¡Guau! Si el IMASEC bajó y pareciera ser que en ese sentido todos nos comprendemos. Modelos además que, como hemos dicho reiteradamente, están articulados de manera individualista, de manera competitiva y por lo demás tremendamente triunfalista, porque se respalda permanentemente como éxito. Caemos en crisis, pero es el mismo modelo el que tiene las herramientas para salir de la crisis. Entonces, de esa manera se vuelve a sustentar y se vuelve a validar. Es en ese contexto en el cual nosotros hemos planteado que categorías como género y como trabajo son categorías que pueden ayudarnos a problematizar esta práctica. Queremos entenderlas como significantes vacíos, como espacios de discusión, de conversación, donde podemos permanentemente contribuir a esa performatividad que nos constituye como trabajadores, como trabajadoras de una práctica social en particular, que dicta además muchas de las guías con las cuales la sociedad se va articulando. Preguntarnos de qué modo podemos entonces establecer nuevos antagonismos, nuevas relaciones
donde podamos abrir espacios a los sujetos menos privilegiados. El otro día en la preparación para un curso acá en la universidad que tiene que ver con liderazgo, uno de los estudiantes decía: me interesa mucho asistir a este curso porque creo que el liderazgo, las estrategias o las habilidades de liderazgo son relevantes para aquellos que no tenemos redes. Wink. Claro. Porque decimos el liderazgo, la estrategia y todo, pero sabemos que en realidad el éxito tiene bien poco que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con, bueno, ahí es donde uno cayó bravo, en el minuto en que apareció en este mundo. Entonces, claro, inventamos estrategias para ver si otros pueden al menos empatar. Entonces, preguntarnos hasta cuándo articulamos redes que favorecen solo unos pocos y por lo más siempre los mismos. O sea, todos entendemos, ¿no es cierto?, que las articulaciones hegemónicas van a poner ciertos grupos en posiciones de poder. La conciencia de la democracia radical tiene que ver con la alternancia, con el cambio, con la movilidad permanente, que permita una repartición un poco más igualitaria de esos privilegios. Lo que proponemos entonces, como recogiendo la idea de la reflexividad, sobre todo en lo académico y en la práctica universitaria, es el mirar discursivamente, el estar permanentemente observándonos y observando la integralidad, si es que así existe la palabra, de las prácticas en las que estamos insertos. Tiene que ver como poner el acento en lo discursivo de las prácticas, en la relevancia del lenguaje, en el cómo nos concebimos, en el cómo nos entendemos, no solo en la majadería de decir las y los todo el tiempo, en la potencia de lo ilocutivo y lo perlocutivo del lenguaje del discurso. Dejar atrás la neutralidad, dejar de negar la intención y la proposición de todas las acciones discursivas que nos convocan. Estar permanentemente observándose en lo observado, sobre todo a nosotros que decimos que nos dedicamos a la producción del conocimiento y quienes más encima nos arrogamos la característica de hacer crítica desde esa. Para de alguna manera estar pensando permanentemente en la propuesta de universidad, en el rol de la universidad en lo social, en cuál es su contribución, que al menos desde donde yo lo entiendo y desde donde quisiéramos compartirlo, más que perpetuar, creo que la universidad no debiera olvidarse nunca que su rol siempre será tratar de cambiar el mundo. Gracias.